Muy buenos días a todas y a todos. Este es el saludo que queda en la clase. Aquí estamos compartiendo pantalla entonces de lo que yo traigo preparado para el día de hoy. Me gustaría confirmar con ustedes que se ve. ¿Se ve todo bien? ¿Sí? Súper. Gracias, chicos. Entonces, vamos a partir con este problemita el día de hoy. Ya, el repaso de hoy día, digamos, es de exponencial y logaritmo, que es una cosa que no alcanzamos a conversar demasiado la última vez que estuvimos juntos, ¿ya? Así que la idea es que hoy retomemos todo eso. Cualquier consulta que ustedes tengan en cualquier momento, me van frenando nomás y la conversamos, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio de acá dice, sean A y B dos constantes mayores que 1, ¿verdad? Resuelva la siguiente ecuación que tenemos por acá, ¿ya? Entonces, vamos a Eh, vamos a ocupar la pizarra, ¿verdad? Va. Ya. Entonces, el primer ejercicio, entonces, perdón, se me fue para el otro, dicen sean A y B constantes mayores que 1, entonces resuelva la ecuación que tenemos por ahí. Entonces, déjenme mirar una cosa que no encuentro la opción de anotar. Denme un segundo, que no la pillo. Va. Estoy teniendo un pequeño problema técnico, que esta cosa no me deja, no me está reconociendo la... Bueno, vamos a resolver esto. Denme un segundo, que no. Esto no me está reconociendo la tableta. Ya, pero vamos aquí, no hay ningún problema. Ya, por aquí sí. Entonces, tenemos esta ecuación de acá que dice resuelva la ecuación a la x igual a b a la x, todo eso elevado a x. ¿Sí? Entonces, evidentemente nosotros lo que tenemos que hacer es resolver para x esa ecuación. Ya, vamos a darle por aquí. Entonces, me tuve que pasar a esta pizarra para poder resolver el ejercicio, porque por algún motivo que conozco, eh, la tableta no me pescó. Claro, se fue a paro. Está bien. Ya, no quiero volver a clase en la tableta. Ya. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer por acá es que yo tengo esta ecuación de aquí, dice a la x igual b a la x, todo esto elevado a x. Tenemos varias formas de resolver esto, pero primero vamos aplicando un poco de propiedades de potencia, ¿verdad? Porque aquí yo tengo a la x, lo voy a dejar tranquilito por acá, pero aquí tengo un b a la x, todo eso elevado a x. Si yo aplico de estas propiedades elementales de potencia, ¿qué es lo que me va a quedar aquí al lado? Si yo aplico potencia de potencia aquí, me va a quedar b elevado a ¿cuánto? ¿Qué dicen ustedes? X cuadrado, ¿verdad? Hernán está en lo correcto, porque potencia de potencia lo que hacemos es que multiplicamos los exponentes. Entonces esto me queda b elevado a x por x, me queda elevado a x cuadrado. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando queremos resolver de este tipo de ecuaciones, el problema que tenemos, entre comillas, es que nosotros tenemos la incógnita escondida acá en el exponente, ¿cierto? Como la tenemos por acá arriba en el exponente, resulta que nosotros tenemos que sacarla de alguna manera, en el sentido de que tenemos que poder operar con ella, y para poder operar con ella necesitamos sacarla de ahí. De todas las funciones que nosotros hemos visto en el curso, hay una que, como les decía anteriormente, no alcanzamos a conversar demasiado la clase pasada, que tiene que ver con el logaritmo, ¿ya? ¿Por qué voy a aplicar el logaritmo acá? Porque el logaritmo tiene una propiedad interesante con los exponentes que aparecen digamos, en una expresión matemática, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer por acá es que voy a aplicar entonces logaritmo en ambos lados de mi expresión, ¿sí?
Como tengo logaritmo en ambos lados de mi expresión por acá, entonces directamente lo que voy a decir es que esto es equivalente a decir que logaritmo de a elevado a x es lo mismo que logaritmo de b elevado a x cuadrado. ¿Ya? Este ln que estoy ocupando yo es el logaritmo natural, ¿sí? Si ustedes quieren, por acá, en el fondo lo que yo estoy diciendo, al escribir logaritmo natural, estoy diciendo que esto es logaritmo en base e, ¿cierto? En el colegio uno está acostumbrado a trabajar más con la base 10, ¿verdad? Pero aquí en el transcurso de esta asignatura vamos a estar trabajando, y digamos en cálculo diferencial y en los que siguen, si uno no dice en qué base es el logaritmo, tenemos que asumir, digamos, que estamos trabajando con el logaritmo natural. ¿Ok? Y de alguna manera tienen que recordar siempre ustedes que el logaritmo natural es la inversa de la función exponencial, que lo vamos a aplicar en algunas propiedades en un ratito más. El logaritmo, antes de seguir avanzando, tiene unas propiedades, ¿verdad? Que yo puedo decir, por ejemplo, logaritmo de cualquier cosa, digamos, de un A mayúscula elevado a un B mayúscula, tiene una propiedad interesante, que es de las mismas propiedades que cumple el logaritmo en base 10 y en cualquier otra base. Quiero saber si alguno de ustedes se acuerda. ¿Cuál es la propiedad que cumple el logaritmo cuando yo tengo exponentes en mi expresión? ¿Qué dice el público? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que hace esto de aquí? Si yo quiero calcular el logaritmo de A elevado a B, ¿en qué lo puedo transformar cuando estoy calculando este tipo de cosas? El elevado a b queda como b logaritmo de a. Perfecto. Súper bien, Jonathan. Muchas gracias. Esto yo lo puedo reescribir como b por logaritmo de a. ¿Ya? La gracia de eso, entonces, es que si se fijan, lo que hace, lo que hace la expresión del logaritmo es que me toma los exponentes de aquí y me los baja como factores. ¿Ya? Entonces eso me va a permitir despejar la ecuación que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces, yo voy a partir por acá. Vamos a ir aquí. Vamos a continuar con este ejercicio. Entonces, el logaritmo de a elevado a x, yo lo voy a poder reescribir como x por logaritmo de a. Y eso es súper bueno porque logaritmo de a, independiente de lo que sea, es un número, ¿sí? Como a es una constante, recuerden ustedes que a y b son dos constantes mayores que 1. Entonces, cuando yo diga logaritmo de a, es un número, ¿ya? ¿Y por qué me interesa que sean mayor que 1? Porque si fuera exactamente igual a 1, podría tener un problema en el sentido de que, vamos a ver, recordando otras propiedades, ¿alguien recuerda cuánto vale cualquier logaritmo en cualquier base de 1? Cero, correcto. Porque recordarán ustedes que cuando yo me estoy preguntando, cuando yo estoy diciendo que el logaritmo en base a de un número b vale c, aquí yo me estoy preguntando es que a elevado a cuánto me da b. Entonces, cualquier base, en este caso base e elevado a cuánto me da 1, y la respuesta es que e elevado a 0 me da 1. ¿Te respondo un poquito con eso, Jonathan? Sí, claro, me interesa que sea mayor que 1 porque fíjate que si no me diría x por logaritmo de algo que podría ser 1, entonces diría x por 0 y me daría 0 aquí al lado. ¿Cachai? Entonces me quedaría como una ecuación fome, pues no podría, el logaritmo de a no lo podría pasar dividiendo ni nada por el estilo porque podría valer 0. ¿Cachai? Eso es un poco lo que nos estaba pasando. Si yo hago lo mismo al lado derecho, entonces esto me va a quedar aquí el exponente completo de x cuadrado. Entonces todo esto me va a dar como x cuadrado por logaritmo de b. ¿Sí? Y hasta ahí vamos con la primera parte de este ejercicio. ¿Se entiende bien hasta acá? Hasta aquí lo único que he hecho en el ejercicio, si quieren vamos recapitulando. De aquí para acá apliqué propiedades de potencia, ¿cierto? Aquí lo único nomás dije es que es exponente por exponente y por eso me dio x cuadrado, ¿sí? Porque era x por x. Después apliqué el logaritmo en ambos lados. Si yo tengo dos cosas iguales y les aplico la misma función, me tienen que seguir dando lo mismo. Y después lo que yo hice fue aplicar la propiedad del exponente que tiene el logaritmo. ¿Sí? Entonces, pregunto, ¿quién de ustedes tiene ganas de hacer esto? No lo anoten todavía, pero ¿quién tiene ganas de hacer esto de aquí con esto de acá? De cancelar, porque aquí tengo un x, aquí tengo un x cuadrado, entonces cancelo y podría despejar el tiro. ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿O por qué sí? ¿Qué opinan ustedes?
No, tratando de acordarnos de hartas cosas aquí. Si yo cancelo directamente, fíjense, no noten nada todavía, pero si yo cancelaba por acá, entonces me iba a quedar que logaritmo de A es igual a X por logaritmo de B, y entonces yo podría concluir que X vale logaritmo de A partido por logaritmo de B. ¿Sí? Y esta es una solución perfectamente válida, yo podría meterla aquí y esto me cumple. El problema de haber cancelado todo esto es que me comió una solución, ¿no? ¿Qué pasa si la X valía 0 en esta cosa de acá? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si la X vale 0? Si reemplazan por X igual 0 en esta ecuación, ¿se cumple o no se cumple? ¿Qué dice el público? Todo vale 0, me quedaría 0 igual 0, y la verdad es que 0 igual 0 es verdad, pues entonces X igual 0 es una solución de mi ecuación. ¿Se fijan? Y si yo cancelaba aquí, eso se me podía echar a perder, pues. ¿Se entiende? ¿Se cachó, Pablo? Sí, si yo reemplazo con X igual 0, esa es una de las soluciones de mi ecuación. De hecho, si se fijan, si uno retoma un poquitito en el espíritu de los contenidos que habíamos visto antes, de cuadrática, como aquí yo tengo un X y acá tengo un X cuadrado, yo a priori debiera poder encontrarme dos ecuaciones, o sea, dos soluciones. ¿Sí? Entonces, veamos cómo podíamos resolver esto de manera más correcta. Formalmente yo podría haber dicho lo mismo, esto de acá. Este X logaritmo de A que aquí está sumando, lo voy a pasar restando para allá. Me va a quedar que 0 es igual a X cuadrado por logaritmo de B menos X por logaritmo de A. ¿Sí? Y esto sería lo mismo que 0 igual a, y si se fijan acá, yo tengo un X y aquí tengo un X cuadrado. Voy a factorizar aquí por X. Entonces me va a quedar X factor de X por cuánto me da X cuadrado logaritmo de B, X logaritmo de B. Menos X por cuánto me da X logaritmo de A, logaritmo de A. ¿Sí? Y ahora ya estamos en condiciones de poder terminar esta cosa de acá, porque retomemos un poco y conectando con el curso de matemáticas discretas, por ejemplo, aquí uno se encuentra con la siguiente situación. Yo tengo el producto de dos cosas, porque yo estoy diciendo esto por esto vale cero. Entonces de aquí yo saco dos alternativas. O este primer término es cero, x es cero, o el segundo término vale cero, ¿cierto? Si yo tengo dos cosas multiplicándose que dan cero, una de dos, o el primer término es cero o el segundo término es cero. Aquí rescatamos nuestra primera solución, que es x igual cero, que efectivamente funciona. Si yo miro por acá, de hecho, retomemos la ecuación original. Me queda a elevado a cero, me daría 1, y esto me quedaría b elevado a cero, 1, y 1 elevado a cero, 1. Y 1 es igual a 1, así que me cumplía la ecuación perfectamente. ¿Se cacha? Así que por eso x igual 0 definitivamente era una solución que yo necesitaba para poder resolver esta ecuación. ¿Ya? Por otro lado, aquí yo tengo que x logaritmo de b menos logaritmo de a vale 0. Y ahora sí podemos despejar como habíamos dicho anteriormente. Este logaritmo de a lo paso sumando. Entonces me queda que x logaritmo de b es igual al logaritmo de a. Y paso a dividir el logaritmo de b. Como b es mayor que 1, estoy tranquilo con que el logaritmo de b no vale 0 ni nada por el estilo. Así que esto me va a quedar x igual a logaritmo de a partido logaritmo de b. Y ahí tenemos nuestra segunda solución. Podemos hacer una cosa más con este segundo término de aquí. Los logaritmos, recordarán ustedes, cumplen hartas propiedades interesantes que uno revisa en el colegio y que en el video de logaritmos están repasadas de todas maneras. Hay una de las propiedades que se ve súper rebuscada y que por eso uno en general no la pesca demasiado, que tiene que ver con el cambio de base. Vamos a simplificar un poco la expresión, Madeleine, pero no se pueden cancelar, así como, no es que como yo tengo logaritmo arriba y logaritmo abajo, las pueda cancelar, ¿cachai? Porque acuérdate que el logaritmo es una función en sí misma, ¿ya?
Pero lo que uno sí puede hacer es aplicar la propiedad de cambio de base para poder escribir esto de acá de una manera un poco más sencilla. ¿Ya? ¿Qué es lo que decía la propiedad del cambio de base? La propiedad del cambio de base decía que si yo tengo un logaritmo en una, perdón, no, voy a poner ln. Si yo tengo un logaritmo en base c de una constante a partido por, perdón, si yo tengo en términos generales un logaritmo en base b de una constante a, yo esto siempre lo puedo reescribir haciendo cambio de base de la siguiente manera. Yo digo logaritmo en una nueva base c del de arriba partido por el logaritmo en una misma base c de la base antigua. ¿Ya? Esta es una propiedad que, como les digo, en el colegio uno la encuentra un poco rebuscada, así que por lo menos yo en el colegio nunca me la aprendí. Pero de todas maneras, es una propiedad que nosotros en este caso vamos a aplicar, pero al revés. Porque si ustedes se fijan, uno dice, si yo tengo un logaritmo en base b de una constante a, yo siempre puedo reescribir esto de aquí como un logaritmo en base nueva del argumento anterior, dividido por un logaritmo en la base nueva de la base anterior. ¿Ya? ¿Para qué sirve este tipo de cosas? Por ejemplo, si uno quisiera calcular, eh, qué sé yo, pues déjenme pensar un poquito en algún ejemplo donde tenga sentido hacer esto de acá. Eh, es que se me ocurre puro ejemplo fome. Pero bueno, si uno quisiera calcular, por ejemplo, el logaritmo en base 4 del 128, por decir una cosa así, ¿sí? Uno podría decir, por ejemplo, si me cambio de base y me voy a cambiar a base 2, uno podría decir que esto es lo mismo que logaritmo en base 2 del 128 partido por logaritmo en base 2 del 4. Y ahí uno podría decir, por ejemplo, 2 elevado a quién me da 128. Y vamos sacando las cuentas. 2 elevado a 1 es 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 2 elevado a 7. Entonces, el logaritmo en base 2 de 128 es 7. Y el logaritmo en base 2 del 4, 2 elevado a ¿quién me da 4? 2. Entonces, este numerito de aquí vale 7 partido 2, 3,5, y lo pude calcular ocupando la propiedad del cambio de base. ¿Sí? Me paso a una base que los dos tengan en común, calculo cada uno de los logaritmos y después concluyo. ¿Ya? Como bien dice Cristóbal, ahora ya estamos en condiciones de terminar este último ejercicio, más que terminarlo, escribirlo de manera un poquito más elegante, si quieren, porque aquí yo tengo logaritmo natural de A partido logaritmo natural de B. O sea que los dos están en base E, es como que los dos tuviéramos en esta condición de acá y yo me puedo devolver para el otro lado. Entonces, como muy bien dice Cristóbal en el chat, esto yo lo podría reescribir como que la X vale logaritmo, perdón, logaritmo en base B de A. Y ahí tenemos nuestras dos soluciones. ¿Sí? Tenemos la primera solución que es x1 igual 0 y tenemos nuestra segunda solución que es logaritmo en base B de este numerito A. ¿Sí? ¿Por qué logaritmo acá? ¿Sí? Porque si te fijas, madre, en lo que yo estoy haciendo aquí, voy a retomar un poquito esta discusión acá. Anteriormente nosotros teníamos que que la x valía logaritmo natural de A partido logaritmo natural de B. Otra forma de escribir el logaritmo natural, si te fijas, es como decir log en base e del A partido en log de base e del B. ¿Estáis de acuerdo conmigo hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces ahora lo que yo estoy haciendo, si te fijas, es que aquí, si yo me voy para acá, estoy en este escenario. Estoy tomando dos logaritmos con la misma base, que en este caso mi constante c vale e, pero en el fondo tengo dos logaritmos divididos con la misma base. Entonces yo podría aplicar la propiedad del cambio de base, pero como para el otro lado, entre comillas, ¿se cacha? Entonces yo podría decir que en vez de escribir esto, puedo escribir logaritmo en esta base de este número de acá. Entonces por eso yo estoy diciendo que esto de aquí es lo mismo que el logaritmo
en esta base, o sea, en base B, del número de acá que me da A. Y por eso llego a esa conclusión de ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Por eso es que yo hago el cambio de base y me queda esto escrito de manera un poquito más corta. Si te fijas, ya no estoy ocupando una división ni nada por el estilo. ¿Se entiende bien? Súper. No, gracias a ti. Eh, Me alegra tenerlos de vuelta y poder que estemos aclarando estas consultas. Entonces, estamos listos. Aquí se resolvió el primer ejercicio. Teníamos esta ecuación y ocupamos el logaritmo y varias de sus propiedades, no todas, pero varias, para poder encontrar las soluciones de acá. ¿Se entendió más o menos claro? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, una consulta? ¿O seguimos con el segundo problema? Ustedes dicen. ¿Vale, Pablo? Gracias, Ignacio. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bien, Diego. Súper. Ya. ¿Avanzamos entonces? Ya. Gracias, John. Le damos entonces. Vamos a continuar con el segundo problema. Qué tontera esto. Traía toda la PPT preparada para poder escribir encima de ella, pero bueno, no. Mañoseó la tableta. O el Zoom, no tengo claro qué es lo que falló. Pero bueno. Déjenme mirar la hora. Ya. Eh, Son las 9:09. Me quedan 5 minutitos para después retomarla, para después hacer la primera pausa. ¿Ya? Digamos, porque empecé a contabilizar que partimos a las 8:45. ¿Ya? Así que 9:15. 9:15 hacemos nuestra pausa. En este ejercicio aquí dice, definimos la función seno hiperbólico como seno hiperbólico de x igual a un medio de la exponencial de x menos la exponencial de menos x. Entonces dice, determine ceros y signos de la función y encuentre una expresión para la inversa del seno hiperbólico. Yo espero que en estos primeros 5 minutitos hagamos la primera parte que dice determinar los ceros, ¿ya? Así que vamos a la otra pizarra. Acuérdense que después yo todas estas cosas se las comparto. Así que podemos ir mirando aquí. Ya. Entonces ahora nosotros nos están definiendo en este ejercicio la función seno hiperbólico de x igual a exponencial de x menos exponencial de menos x, todo esto dividido por 2. ¿Ya? Y en la primera pregunta nos están pidiendo los ceros y los signos de seno hiperbólico. ¿Ya? Entonces, vamos repasando los nombrecitos. ¿Qué significaban los ceros? ¿Qué es lo que ando buscando yo cuando me piden encontrar los ceros de una función? ¿Quién se acuerda? Intersección con el eje X, correcto. ¿Y cómo los busco yo para plantear la ecuación? Todos de acuerdo, en términos gráficos era la intersección. Ajá, muy bien, Jonathan. John, Madeleine, Pablo, súper. Lo que yo tengo que hacer es tomar mi función, en este caso, seno hiperbólico de x, y la tengo que igualar a 0. Y tengo que encontrar las soluciones de esa cosa de ahí. ¿Ya? Ojo, Tomás, si yo tomo la función y la evalúo en 0, lo que obtengo son las otras intersecciones con el eje Y. ¿Ya? Pero en este caso, nosotros tenemos que hacer, como pones en la segunda línea, f de x igual a 0. Entonces, si yo tomo mi función igual a 0, tendría que decir que la exponencial de x menos la exponencial de menos x, todo eso dividido por 2, vale 0. Y resolver esta ecuación de acá. ¿Sí? Vamos viendo. Vamos a ver cómo resolvemos esta cosa ahora. Primero voy a pasar este 2 a multiplicar para allá, así que exponencial de x menos exponencial de menos x me debiera dar lo mismo que 2 por 0, que es 0. Y entonces me quedaría que la exponencial de x menos la exponencial de menos x tiene que ser 0. O bien, que la exponencial de x tiene que ser igual a la exponencial de menos x. ¿Ya?
Y aquí quedamos con una ecuación que nos complica un poco la existencia. Pero podemos resolverla una vez más aplicando propiedades del logaritmo. ¿Ya? Voy a tomar esta ecuación de acá y voy a aplicarle logaritmo natural en ambos lados. ¿Por qué logaritmo natural? En el problema anterior era bien antojadizo. Yo podría haber tomado logaritmo en cualquier base. ¿Ya? Aquí voy a tomar logaritmo natural porque estoy trabajando con la base natural e. Entonces, si yo aplico logaritmo a una exponencial, tienen comportamiento de funciones inversas y las puedo cancelar entre ellas. ¿Ya? Pero vamos a ver un poquito más de qué se trata todo esto. Si yo aplico esto de aquí, me va a quedar logaritmo de exponencial de x y esto va a ser igual al logaritmo de la exponencial de menos x. ¿Sí? Si yo escribo logaritmo natural de exponencial de x, es como que yo estuviera diciendo logaritmo en base e de e a la x, y aquí yo estaría diciendo logaritmo en base e de e a la menos x. Entonces yo les pregunto a ustedes, e elevado a cuánto me da e elevado a x? ¿Qué dice el público? ¿Quién me responde a esa pregunta? X, correcto, ¿cierto? Y a eso voy yo con lo que les decía anteriormente. Cuando uno aplica el logaritmo y exponencial, es como que se cancelan entre ellas porque son funciones inversas. El logaritmo natural se define como aquella función que es la inversa de la función exponencial. Y aquí me pasaría más o menos lo mismo. Y si se fijan, claro, e elevado a quién me da e elevado a x, x. Y como dice Madeline por acá, e elevado a quién me da e a la menos x. ¿Cuánto me debiera dar este resultado de acá? ¿Qué dice el público? Ahora me debiera dar menos x, correcto. Porque en el fondo lo que pasa es que estas funciones entre ellas se cancelan. Entonces me va a quedar x igual a menos x. Y aquí ya estoy listo porque esta menos x... Perfecto, Jonathan. Ahora yo paso esta menos x a sumar para allá. Me queda que 2x vale 0. ¿Y cuál es la solución de 2x igual a 0? Escucha, que la x valga 0. Entonces, el único cero que tiene esta función es precisamente cuando x vale 0. Significa entonces que la gráfica de mi función va a cortar al eje x y al eje y en ese mismo punto, con el x igual 0. ¿Sí? Y con eso ya tenemos la primera parte del problema, que son los ceros y los signos. ¿Ya? Pero son las 9:15. Así que ahora vamos a hacer una pequeña pausa de todo esto. ¿Ya? Te perdiste lo del logaritmo, Cristóbal. Mira, igual no es necesario que yo haya escrito todo esto. Me basta con que entiendas lo anterior. ¿Sí? Tranquilidad. Cuando yo aplico logaritmo natural a una exponencial, resulta que el logaritmo natural se define como la función inversa de la exponencial. ¿Ya? Entonces, cuando yo aplico logaritmo a una exponencial o cuando le aplico exponencial a un logaritmo, se cancelan entre ellas. Es como que tú tomaras un número, le sacaras raíz y después lo elevaras al cuadrado. Queda exactamente igual. ¿Cachai? Entonces, si yo tomo la x, le aplico exponencial y después le aplico logaritmo, es como que lo llevé para allá y después lo devolví porque le apliqué la inversa, entonces me queda exactamente la x. A eso me refería. ¿Se cacha bien ahí? Y acá al lado lo mismo. Si yo tengo logaritmo de una exponencial, lo único que va a sobrevivir es lo que está aquí adentro. Entonces, como aquí adentro decía menos x, para allá pasó un menos x. ¿Sí? Lo del logaritmo era como la explicación más teórico-técnica, pero hasta ahí, con eso es más que suficiente. ¿Se cacha? ¿Sí? Súper. Ya. Vamos a hacer pausa, entonces yo dejé de compartir pantalla en este momento. Retomamos. ¿Sí? Espero que haya sido una cosa simpática, interesante para ustedes también. Yo al menos me lo vivo como que así me conocen un poco más con la música que me gusta. Ya, entonces, nosotros habíamos quedado en la función esta, en el seno hiperbólico, ¿verdad? Que nos definían en un ejercicio. Eh, para allá vamos, Madeline, ahora, porque habíamos calculado los ceros y ahora tenemos que saber dónde la función es positiva, dónde es negativa, ese tipo de cosas. Creo que de fondo están viendo a uno de mis gatos jugando con una tirita que cuelga de la cortina, pero bueno. Eh, en fin. Ya.
Si nos habíamos quedado pendientes con la parte de los signos. Así que vamos para allá. Cuando uno quiere calcular los signos de una función, vamos a acordarnos. Perdón, espérenme un poquito. Cuando me preguntan por los signos de una función, yo necesito saber cuándo una función es positiva y negativa. ¿Ya? Eso es lo que me están preguntando cuando me preguntan por los signos de algo. Entonces, queremos saber cuándo seno hiperbólico de x es mayor que 0 y cuando seno hiperbólico de x es menor que 0. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer, vale decir, queremos, si quieren resolver la inecuación, queremos saber cuándo, entonces, seno hiperbólico de x, pongámosle así, mayor que 0, o lo que sería lo mismo, cuando e a la x menos e a la menos x, todo eso partido por 2, es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, de nuevo, vamos a tener que aplicar un montón de propiedades del logaritmo y ese tipo de cosas para poder saber, para poder despejar la x. En el fondo, lo que nosotros queremos resolver es esta inecuación que está acá. ¿Ya? Cuando uno trabaja con inecuaciones había que tener cuidado con algunas cosas que vamos a aprovechar de repasar ahora. Por ejemplo, este 2 de aquí, que es una cantidad positiva, yo la puedo pasar para allá multiplicando sin ningún problema, ¿verdad? Recordarán ustedes que cuando yo tenía algo negativo y lo pasaba para el otro lado multiplicando, tenía que dar vueltas a las desigualdades. Pero en este caso, como la constante es positiva, la que estoy pasando para el otro lado, pasa piola y no tengo que hacer ningún reparo para poder seguir. Entonces me queda que la exponencial de x menos la exponencial de menos x es mayor que 2 por 0, que como sabemos es 0. Así que me va a quedar que la exponencial de x menos la exponencial de menos x es mayor que 0. ¿Verdad? Con esto, hacemos lo mismo de delante. Este que está restando aquí lo pasamos para el otro lado sumando. Entonces me queda que la exponencial de x es mayor a la exponencial de menos x. Y una vez más, vamos a aplicar la propiedad del logaritmo. O sea, vamos a aplicar logaritmo en ambos lados. Pregunta, porque de esto depende muy bien lo que va a pasar si es que esto se me da vuelta o me queda en el mismo sentido. ¿Quién se acuerda sobre propiedades de la función logaritmo? En particular, ¿la función logaritmo es creciente o es decreciente? ¿Qué dice el público? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien que se acuerde? ¿Tienes un carril nomás de lo mismo? Pablo dice que es decreciente, Hernán también dice que es decreciente. Dicen que depende por acá. Pablo dice que es la inversa de la exponencial. Correcto, es la inversa de la exponencial. ¿Qué significa? ¿Por qué apuntas para allá? A ver, me parece interesante tu observación. Si es la inversa de la exponencial, ¿qué pasaría con ella? Ya, la exponencial es creciente, correcto. Ya, está bien la intuición, pero mira lo que pasa. Vamos a nuestro amigo GeoGebra, ¿verdad? Ahí les estoy compartiendo esta cosa. Entonces, vamos a definir una función que es la exponencial de x. Recordarán todos ustedes el gráfico de la exponencial, aprovechamos de repasarlo. El gráfico de una función exponencial tiene esta forma, ¿cierto? Hacia el lado negativo se va acercando a 0 y del 0 para adelante empieza a crecer de manera exponencial, por eso se llama así la función, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si yo ahora grafico el logaritmo natural de x? Es lo que tengo yo aquí en rojo, ¿sí? Entonces, miren esa función de ahí y díganme ustedes, vuelvan a responderme a la pregunta, ¿esta función es creciente o es decreciente? ¿Qué opinan? Creciente, profe. Es creciente, ¿sí?
Gracias, Francisco, John, Pablo. Sí, no, tranquilo, Pablo. Es de lo más normal del mundo tener esa confusión, ¿sí? Eh, Uno tiene la impresión, como uno habla de inversa, da la sensación de que si yo tomo la inversa de una creciente, me debiera quedar decreciente. Pero la verdad es que se mantiene el crecimiento de una función cuando yo la invierto, ¿ya? De alguna manera, y eso es lo que yo quería repasar con ustedes por acá. Cuando uno invierte una función, lo que uno hace es como reflejarla con respecto a la identidad, que es la que tengo graficada en azul aquí. Si se fijan, yo tomo la función verde, la reflejo con respecto a este eje azul y me da la inversa, ¿sí? Y eso pasa con muchas funciones en general, ¿ya? Cada vez que yo invierto una función, el gráfico que me queda es como reflejado con respecto a esta línea diagonal. Entonces, si la original era creciente, esto también me queda creciente, y si lo original era decreciente, entonces la inversa también me queda decreciente, ¿ya? Es una propiedad súper importante, valía la pena que la discutiéramos y que la conversáramos porque así no se les olvida más, ¿ya? Así que en particular el logaritmo es creciente. Como la función es creciente, ahora que yo vaya a mirar de nuevo la pizarra, si aplico una función creciente en ambos lados de una desigualdad, ¿qué pasa con la desigualdad? Queda igualita, ¿cierto? No se da vuelta ni nada por el estilo, ¿sí? Sí, Jonathan, cuando uno habla de logaritmo natural, si te fijas, logaritmo natural es un caso particular de logaritmo, ¿ya? Porque es un logaritmo en base e, ¿ya? Voy a dibujar una función más aquí que podría ser logaritmo en base 10, si quieres. Si te fijas, lo único que pasa es que para allá iba. Todos los logaritmos son crecientes, ¿ya? Ah, sí, en estricto rigor hay logaritmos raros que si yo tomara el logaritmo, me parece que, por ejemplo, claro, el logaritmo con una base entre 0 y 1. Un logaritmo en base 1/2, por ejemplo, de x. Ese es decreciente. ¿Sí? Sí. En honor a la verdad, ¿cierto? Jonathan es el que está más en lo correcto, porque depende de la base del logaritmo para saber si una función es creciente o decreciente, ¿ya? Normalmente cuando uno trabaja con logaritmos piensa en bases mayores que 1, en cuyo caso todos los logaritmos van a ser crecientes. Mientras que si yo tomo una base entre 0 y 1, como el logaritmo en base 1/2, esos me quedan decrecientes, ¿ya? ¿Por qué me quedan decrecientes? Porque si yo grafico lo que es 1/2 elevado a x, déjenme, perdón, que justo aquí me está interrumpiendo, 1/2 elevado a x, es que eso me queda decreciente también, ¿sí? Entonces aquí si se fijan, pasa lo que yo les decía anteriormente, si tomo algo decreciente y lo invierto, me sigue quedando decreciente, ¿ya? Y aquí también se da la lógica esta de que si yo tomo este gráfico gris y lo reflejo con respecto a la línea azul, me aparece este que está morado por acá, ¿sí? Son cosas, digamos, que vale la pena acordarse. Si yo tomo una función creciente y la invierto, sigue siendo creciente. Si tomo una función decreciente y la invierto, sigue siendo decreciente. ¿Ok? ¿Para qué trajimos toda esta discusión? Para el caso particular de que yo quería aplicar logaritmo aquí en ambos lados de la expresión. ¿Ya? Entonces, como es creciente, porque el número e es mayor que 1, yo puedo aplicar directamente esta cosa acá y decir logaritmo de exponencial de x es mayor que el logaritmo de la exponencial de menos x. ¿Sí? Y nos va a pasar lo mismo que anteriormente. Logaritmo y exponencial se cancelan. Me sobrevive solo lo que está aquí adentro, aquí y acá. Entonces me va a quedar que x es mayor que menos x o que 2x es mayor que 0, lo que implica entonces que para que seno hiperbólico sea positivo, lo que tiene que pasar es que x tiene que ser positiva. ¿Sí? Entonces con eso ya tengo listos los signos de la función porque ahora yo sé que seno hiperbólico de x es positivo si x es mayor que 0, y ahora nosotros tendríamos que resolver la otra inecuación, que es seno hiperbólico de x menor que 0. Pero la verdad, para adelantarlo ya y que sigamos avanzando con el problema,
no va a dar que seno hiperbólico de x es menor que 0 si la x es menor que 0. Entonces, ya nos empezamos a imaginar un poquito la función, porque resulta que para el lado negativo de x, la función va a ser negativa, para el lado positivo de x, mi función va a ser positiva. ¿Ya? Y justo en 0 vale 0. Para salir de toda duda, yo les propongo que grafiquemos cómo es la función seno hiperbólico. Seno hiperbólico no es una función que hayamos inventado en el problema que se nos haya ocurrido a nosotros. Es toda una función que existe y que está graficada ahí. ¿Sí? Y que efectivamente resume todo lo que nosotros encontramos recién. Es negativa cuando x es negativo, es positiva cuando x es positivo, y es 0 cuando la x vale 0. ¿Se Profe, cacha? Dime, Francisco. si la función es decreciente, ahí los signos de la inecuación deberían cambiar, ¿o no? Exactamente. Ahí me habría dado como todo para el otro lado. Ya, ¿Cachai? vale, profe. Sí. Vale. Entonces, con eso ya terminamos la primera parte del ejercicio que correspondía a encontrar los ceros y los signos de esta función. ¿Ya? En los problemas que yo traigo preparados para hoy, después la segunda parte dice, encuentra una expresión para la inversa de seno hiperbólico de x. ¿Ya? Ese es un problema más bien difícil, así que me hacen todas las preguntas que quieran hacer, porque esto puede que se nos complique un poco la existencia. Ya hay que hacer algunos trucos medios mágicos para despejar y qué sé yo. Así que cualquier consulta me van frenando y lo vamos viendo. ¿Ya? Dicho eso, nosotros sabemos que la función seno hiperbólico de x nos están diciendo que y es lo mismo que e a la x menos e a la menos x, todo eso partido por 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Es que acá nosotros debiéramos decir, cuando uno quiere invertir una función, ¿se acuerdan? Cuando uno quiere invertir una función, a la f de x le pone y, y en el fondo lo que nosotros quisiéramos hacer ahora es despejar x. ¿Se acuerdan? Cuando uno le piden despejar una función, en el fondo uno quiere hacer eso. ¿Sí? Lo que pasa es que despejar esto va a ser difícil, ¿ya? Pero no imposible. Vamos a ver cómo se hace. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Primero, lógicamente, este 2 que está aquí molestando lo voy a pasar multiplicando para allá. Entonces me queda que 2i es lo mismo que exponencial de x menos exponencial de menos x. ¿Sí? Y vamos a escribir lo que significa exponencial de menos x. Me queda 2i igual a la exponencial de x. Y la función exponencial cumple las mismas propiedades que las potencias. Entonces, una exponencial elevado a algo negativo es lo mismo que 1 partido por la misma expresión en positivo. ¿Sí? De aquí para acá, lo único que hice, fue pasarme diciendo que e a la menos x es lo mismo que 1 partido exponencial de x. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Están por ahí? ¿Me escucho, cierto? Gracias, Pablo. Súper. Ya. Entonces, 2i es lo mismo que voy a juntar todo esto en una pura fracción. Entonces todo me va a quedar con denominador exponencial de x. Como esta exponencial de x está entrando a esta fracción, tiene que entrar multiplicada por el denominador. Entonces exponencial de x por exponencial de x me va a quedar exponencial de ¿cuánto? De 2x, de x cuadrado, ¿qué dicen ustedes? De x al cuadrado. ¿De x al cuadrado dice Francisco? ¿Quién dice otra cosa? John dice 2x. Vamos a escribirlo lentito, porque si se fijan acá, si yo entro aquí, me tendría que quedar exponencial de x por exponencial de x, y eso menos 1 porque este ya estaba dentro de la fracción. ¿Sí? Entonces esto es lo mismo que 2i igual a exponencial de x por exponencial de x, y aplicamos propiedades de potencia. Tengo dos potencias con la misma base, y lo que tengo que hacer entonces es sumar los exponentes. Entonces me queda x más x, me queda un 2x aquí adentro. ¿Sí? ¿Se cacha? Todo esto menos 1 y todo esto dividido por exponencial de x. ¿Ya? Voy a pasar para el otro lado. Esta exponencial que está dividiendo aquí la paso multiplicando. Entonces me queda 2i por exponencial de x igual a exponencial de 2x menos 1. ¿Ya? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Hay alguien que se haya perdido? ¿Ya? Porque aquí empieza a ocurrir la magia. Por eso necesito que hasta aquí me sigan bien. ¿Se cacha hasta acá?
Ya, gracias. Pablo, Madeleine, Diego, Ignacio, Cristóbal, muchas gracias. Seguimos. Cualquier cosa, chiquillos, me frenan, ¿ya? Aquí voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir, voy a inventar una variable nueva, que es la variable u, que va a ser exponencial de x. ¿Ya? Entonces esto me va a quedar igual a 2i por exponencial de x, pero eso ya no se llama exponencial de x, se llama u. Y esto va a ser igual a la exponencial de 2x, que si quieren es como una exponencial de x, todo eso al cuadrado. Entonces me va a quedar, si se fijan, voy a escribir acá, e a la x, todo eso al cuadrado, porque estas dos cosas son iguales, ¿cierto? Todo eso menos 1. ¿Y por qué lo hago así? Porque así la exponencial de x la puedo reescribir como u, y entonces la exponencial de 2x me va a quedar como u cuadrado. ¿Ya? Así que todo esto va a ser igual a 2i por u igual a u cuadrado menos 1. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de despejar u. ¿Ya? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. 0 me va a quedar igual a u cuadrado menos 2i por u menos 1. Y acá, si se fijan, lo que me quedó, voy a anotar por acá, es una ecuación cuadrática para u. ¿Sí? Como es una ecuación cuadrática para u, nosotros vamos a poder resolverla identificando el a, el b y el c. ¿Se acuerdan? Que nosotros hace tiempo atrás nos dedicamos a ver eso. ¿Sí? Denme un segundito, chiquillos. Ya, lo siento, me llamaban de un teléfono desconocido y descubrí que era el banco, así que corté rápidamente. Entonces, tenemos la ecuación cuadrática para u, y ahora lo que voy a hacer es identificar bien cuánto valen las constantes a, b y c para poder resolver y despejar la ecuación. ¿Ya? Entonces, pregunta, si yo miro esto como una estructura de cuadrática, ¿cuánto vale la a, cuánto vale la b y cuánto vale la c? La a era la constante que acompañaba a la variable al cuadrado. Entonces, como bien dice Ignacio, la a vale 1. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Porque aquí tengo un 1 por u cuadrado, bla, bla, bla. ¿Sí? Pregunta, ¿cuánto vale la b? La b es la que acompaña al término lineal. Casi John y casi Francisco, lo que me están diciendo Ignacio, Antonia, Tomás, Hernán, es lo que está perfectamente correcto. ¿Sí? Es menos 2i, porque acuérdense que las constantes a, b y c se tienen que llevar los signos que llevan adelante. Entonces, como esto tiene un menos adelante, todo esto vale b. ¿Sí? Y bajo la misma lógica, la c, tal como dice Ignacio, vale menos 1. ¿Sí? Entonces lo ocupamos nuestra formulita mágica, ¿verdad? Y decimos entonces que la u tiene que valer menos b, 2i, más menos raíz de b cuadrado, 4i cuadrado, menos 4 por a por c, 4 por menos 1 por 1, más 4. Y todo eso dividido en 2a, o sea, 2. ¿Sí? Ahí ya tenemos despejado cuánto vale la u. ¿Sí? Pero la u era el invento nuestro, pues se acuerdan que u era la exponencial de x. Entonces lo que nosotros acabamos de concluir es que la exponencial de x vale 2i más menos raíz de 4i cuadrado más 4. Todo eso partido por 2. ¿Sí? De hecho, podemos simplificar un poquito la expresión que tenemos aquí al lado derecho. Lo vamos a hacer. Porque aquí tengo que la exponencial de x vale 2 factor de i más menos... vale, 2i más menos raíz de... Y aquí yo puedo factorizar por 4. 4 factor de i cuadrado más 1. Y todo eso dividido por 2. Ese 4 lo puedo sacar de la raíz como un 2. ¿Verdad?
Entonces me queda que la exponencial de x es 2i más menos 2 raíz de i cuadrado más 1 partido por 2. Y aquí tengo 2, factor de i más menos i cuadrado más 1. Todo eso dividido por 2, cancelo los 2. Y ahí me queda una expresión un poquitito más sencilla, que sería decir que la exponencial de x vale i más menos raíz de i cuadrado más. ¿Ya? Pero nosotros queríamos despejar la x, pues no me sirve despejar exponencial de x. Entonces ya lo hemos hecho 2, 3, 4 veces en la clase. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí para terminar el ejercicio? ¿Qué podría aplicar yo en ambos lados para poder despejar la x? ¿Qué me dicen? Logaritmo natural, correcto. Si yo aplico logaritmo natural en ambos lados, esto me va a quedar entonces que logaritmo de la exponencial de x es lo mismo que el logaritmo de i más menos raíz de i cuadrado más 1. De nuevo, logaritmo y exponencial se cancelan entre ellas porque son inversas, entonces me va a quedar que la x vale, y aquí vamos a tener que tomar una decisión, porque hasta aquí hay una cosa que yo seguí anotando que es el más menos, pero ahora tenemos que decidir con cuál de las dos raíces nos vamos a quedar, con la que tiene el más o con la que tiene el menos, ¿ya? Entonces me queda el logaritmo de i, tenemos que decidir si es con el más o con el menos, y me queda raíz de i cuadrado más 1. Cristóbal dice que nos tenemos que quedar con la solución positiva. ¿Por qué, Cristóbal? Estoy de acuerdo contigo, nos tenemos que quedar con la positiva, pero quiero saber por qué. O alguien que ayude a Cristóbal. Sería, profe, porque el i cuadrado más 1 es más grande que el i, Perfecto, ¿ya? ¿Y? entonces el logaritmo tiene que ser positivo en lo que está dentro. Perfecto, esa es la respuesta. Muy bien, Francisco. La respuesta correcta es que más que la base, Madeleine, lo que tiene que ser positivo es el argumento, porque el dominio, exactamente, porque el dominio de la función logaritmo son solo los números positivos, ¿ya? Así que me tengo que quedar con esta raíz positiva. ¿Por qué? Como muy bien decía Francisco, que es una observación sutil, así que muy bien, raíz de i cuadrado más 1 es un poquitito más grande que y, ¿ya? Así que si yo a y le resto algo que es más grande, lo termino dejando negativo lo de adentro. Entonces, por eso la raíz negativa no me sirve, ¿ya? Vamos a anotar por acá. Nos quedamos con el más, por lo que dijo Francisco, que muy buena observación, y por lo que dice Madeleine en el chat también. Pues el argumento de un logaritmo debe ser positivo, ¿ya? Y con el signo menos daba negativo. Entonces, por eso se queda descartado y nos tenemos que quedar con la respuesta positiva, que es la que dejamos aquí como positiva, ¿sí? Y ahora que despejamos la X, estamos listos. Ahora lo único que nos queda es decir que la inversa del seno hiperbólico es esta cosa rara que encontramos, por logaritmo de x más raíz de x cuadrado más 1. Acuérdense que cuando uno pone la inversa anotada al final, todo lo que era y se pasa a ser x, y ahí quedamos con eso. Y me queda resuelto completamente el problema. ¿Se cachó? Esto era difícil. El despeje de esto, o más que difícil, era creativo. Si no se nos ocurría este cambio de variable y resolver la cuadrática, no había por dónde. Pero por eso me interesaba que lo resolviéramos todos juntos. ¿Están de acuerdo hasta aquí? ¿Todo bien? Exacto, Pablo. Eso de la U es como la parte creativa, por eso la primera vez que aparece se hace con el profe y de ahí en más uno se acuerda del truco que se hace que hizo el profe para poder aplicarlo. La lógica que hay detrás, Pablo, es que cuando yo tenía esta ecuación de acá arriba, cuando yo llego aquí que 2i por la exponencial de x es igual a la exponencial de 2x menos 1, un ojo más entrenado, digamos,
un ojo más viejo, quizá como el mío, se da cuenta que aquí yo tengo una variable que es la exponencial de x, que yo es la que quiero despejar. Al final yo quiero despejar la x. Y aquí en el e a la 2x tú tenés un exponencial de x al cuadrado. Entonces, cuando tú te das cuenta que tienes la variable que te interesa aquí y la tienes al cuadrado, así haces un cambio de variable para poder resolver la cuadrática. ¿Cachai? Esa es la dinámica que hay detrás. Ahora, es un truco que, como muchos de ustedes han dicho, no es que uno se le ocurra así de la noche a la mañana. ¿Sí? Por eso me interesaba mucho que lo resolviéramos todos juntos, para que después, si necesitan ocuparlo en el futuro, se les pueda ocurrir porque el profe alguna vez lo ocupó en la pizarra. ¿Sí? Esa es más o menos la dinámica. Todos estos trucos, estas matemagias, digamos, se aprenden porque uno ve a alguien más haciendo. ¿Sí? Para empezar, es un buen paso. ¿Sí? ¿Se cachó más o menos bien, chicos? Porque ya son 2 para las 10. Yo quisiera dejar la clase hasta aquí. Creo que estuvo bien para retomar contacto. Ojalá el número de asistentes vaya subiendo. Hoy día son 22 ustedes, conmigo somos 23. Está bien. Es prácticamente un tercio del curso, que es más o menos la misma cantidad de gente que estaba viniendo antes del paro. ¿Ya? Así que, bueno, antes de que se me vaya la onda y que después se nos olvide y todo lo demás, voy a eh, eh, foro. Les estoy poniendo en el foro ahora el link para que ustedes me puedan dejar sus aportes musicales para la próxima clase. ¿Ya? Lo acabo de publicar para que lo tengan ahí. Ojalá que lleguen más de 3 aportes, pero con que lleguen 3 estamos bien, porque así nos da para una pausa de 15 minutos. Ahí tengo... alguien me pedía que bajara un poquito, John, para anotar lo último. Lo último es por acá, ¿cierto? Así que ahí queda proyectado, mientras respondo las otras cosas que me están preguntando. Super. Antonia, no, todavía no me han dado fechas, pero efectivamente lo que había conversado un poquito antes de que llegaras tú es que la escuela nos tiene que dar esa información esta semana, ¿ya? Así que en cuanto me la den a mí, yo la ratifico con los otros profes y se las publico, ¿ya? Para la próxima semana ya debiéramos tener novedades al respecto, en particular para el fin de esta semana, o sea, de aquí a 2 días más ya debiéramos tener alguna novedad. Esta semana, como estamos recién retomando y qué sé yo, no vamos a subir videos nuevos, ¿ya? Pero sí lo que tienen que hacer ustedes es ponerse al día con los videos, porque yo vi los videos, acuérdense que los últimos videos que subimos eran de trigonometría, y lo han revisado re poco. Hay como 10, 11 visitas en cada uno de ellos y ustedes son 60 y tantos. Entonces, pónganse las pilas con el video de trigonometría para que podamos hablar de trigonometría en la próxima clase y ya desde la próxima semana empezar a retomar con esto de subir videos, ¿ya? Con Cristóbal y con Emilio hemos conversado sobre una nueva forma de grabar nuestros videos. Nuestros videos van a ser más cortitos porque van a ser como de conceptos un poquitito más específicos, pero van a ser más, digamos. Igual van a tener el mismo tiempo de duración de estas cosas, solo que va a ir separado en videos más cortitos porque eso ayuda a retener cada concepto de manera más individual, ¿ya? Efectivamente, Fabián, si tú vas a mirar los videos de trigonometría de esta semana, ya tienen directa relación con el tema de funciones, porque estamos abordando la trigonometría como funciones más que como triángulos, ¿ya? Yo subí un video de triángulos y trigonometría, pero todo lo demás que se ha subido tiene que ver con propiedades, con ceros, con periodicidad, con crecimiento, decrecimiento, todas esas cosas, ¿ya? Así que para allá va más o menos el curso y es nuestro último contenido, así que no se preocupen al respecto de eso. Nosotros no vamos a acelerar para terminar de ver toda la materia porque vamos súper bien de tiempo, ¿ya? Así que tranquilidad al respecto. Yo estoy listo, voy a dejar de grabar